Mire o un usted, carro que no se podrá usted comprar. podría comprarse un carro y salvarse de el chicharroncito que viene a partir del 1 de enero del año entrante y que se podría terminar convirtiendo en un freno a la venta de vehículos nuevos por cuenta de una norma que dejó lista el gobierno anterior, ¿no? Sí, señor Juan Pablo, mire, estamos hablando de la resolución 0762 del 18 de julio de 2022 y es una resolución que establece una nueva norma en materia ambiental para que los vehículos nuevos, los vehículos que se empiecen a vender en Colombia, tengan a partir del 1 de enero incluido un dispositivo de emisión, de control de emisión de gases a bordo. Es el famoso OBD, ya les vamos a explicar de qué se trata y lo que pondría en riesgo, porque estamos hablando que las ventas de vehículos, de los vehículos que en este momento pues están en el stock, en el inventario, otra vez la palabra stock, pues, ¿qué pasaría con ellos? Es decir, ¿No se podrían vender entonces? Es decir, son carros que ya están aquí en alguna bodega o están Sí, en ya puerto. están importados, Ya están, o en zona francas. Ya están aquí y nos han vendido. Exacto, y entonces si se van a vender el otro año, se podrán hacer estas ventas sin tener ese dispositivo que establece esta medida. Y lo más grave es quién va a controlar eso, porque se supone que esto queda en manos de las autoridades de tránsito, pero como un policía, cuando lo pare a usted en el vehículo, va a revisar si tiene o no tiene ese dispositivo que pues según los fabricantes y quienes saben de este tipo de cosas, pues es un dispositivo que está muy al interior del vehículo. Es que eso le quería preguntar. Aquí, Paola, estamos hablando de algo que nada tiene que ver con la revisión técnico-mecánica, ni nada tiene que ver con el certificado de emisión de gases que a los carros hay que hacerle. Sí. No, esto es una cosa completamente distinta. Es distinta porque es un aparato, es un equipo. Es un dispositivo. Ajá. Estamos hablando ya de algo que el carro tiene que incluir, no un papel que usted tiene que mostrar diciendo, oiga, sí, me hicieron esta revisión, no, sino ya un dispositivo que el vehículo tiene que tener. En el proceso de fabricación lo tienen que fabricar con ese dispositivo que pues también lo están aplicando en otros países. Es algo que viene de fábrica, digámoslo así. Pero además, Paola, usted plantea el tema de los policías, o sea, entonces un policía lo para y le dice, a ver, muéstreme su OBD. Sí. Y usted cae ahí como, ¿qué es el OBD? Pero el asunto es que... ¿Y dónde está? O sea, sí, ¿dónde abre el carro? Pero entonces esa responsabilidad no sería del usuario, sino de los importadores. Y del concesionario. Y del concesionario. Que además entonces el concesionario le tocará poner, incluye OBD. O aquí está el que sí tiene OBD. Mejor dicho, es que me parece que la discusión es interesante porque implica pues un ejercicio de transparencia parte de quienes venden los carros, pero también de seguimiento por parte de las autoridades o de sorpresa porque si esto se hizo hace 6 meses, ¿qué lapso le dieron a las empresas importadoras de vehículos para ponerse al día con esto, no? Sí, y también es una labor de pedagogía porque para las autoridades pues va a ser muy difícil hacer el control de este tipo de cosas y pues también hay mucha preocupación en los sectores de los comerciantes, claro, el gremio de los vehículos y también expertos que han dicho, bueno, esto parece un poco improvisado porque la norma sí es importante, Juan Pablo, debido a que tiene como objeto un tema ambiental, completamente ambiental, pero pues digamos como que no se hizo con tiempo y eso es de lo que queremos hablar. A continuación ya están conectados nuestros invitados, pero antes de saludarlo quiero que veamos entonces la resolución, este documento número 1 para entender un poco de lo que estamos hablando y qué es exactamente ese dispositivo que se va a tener que implementar en los vehículos nuevos a partir del 1 de enero de 2023. Ahí está entonces ese primer documento. A ver. Esa es la resolución como tal, así se ve y es importante decirlo porque también es un punto que hay que tener en cuenta y es que la dejó lista el gobierno anterior, no es decir, el Ministerio de Transporte del gobierno del presidente Duque y fue firmada el 18 de julio de 2022. Esa resolución, Juan Pablo, ya saliendo el gobierno. Estamos hablando que ya tiene 6 meses, entonces la pregunta es también qué ha pasado durante estos 6 meses para poder implementarla. Ahora, y entonces, ahí está. Y en el siguiente documento, entonces vamos a ver, digamos, como el problema radica o está específicamente a partir del artículo 38 de esta nueva norma, en el siguiente documento, por favor, que dice Sistemas de Autodiagnóstico a Bordo, OBD. Entonces, le leo rápidamente. Las fuentes móviles terrestres de carreteras fabricadas, ensambladas o importadas que vayan a circular por el territorio nacional deberán contar con un sistema de diagnóstico a bordo, OBD, que cumpla con la normativa de Estados Unidos o la Unión Europea.
Lo dispuesto en este artículo aplica para A. Motocicletas, fuentes móviles de 3 ruedas, cuadriciclos y demás fuentes móviles terrestres de carretera con componentes mecánicos de motocicleta a partir de 12 meses contados desde la entrada en vigencia de la presente resolución. Punto B, que este es el que afectaría la venta de los carros. Fuentes móviles terrestres de carretera de encendido por chispa a través de los 12 meses contados desde la entrada en vigencia de la presente resolución para el caso de vehículos que operen con gas natural GLP aplicará a partir del 1 de enero de 2023. Fuentes móviles terrestres en el punto C de encendido por compresión livianos y medianos y en el punto D fuentes móviles terrestres de carretera de encendido por compresión calificados como vehículos pesados también a partir del 1 de enero de 2023, es decir, todos menos los eléctricos. Sí. Encendido por chispa. Hoy hemos aprendido algo, ¿no? Que a los carros les podemos decir fuentes móviles. Fuentes móviles de encendido con ¿Trajiste tu chispa. fuente móvil? Sí, ¿no? ¿Y dónde puedo parquear mi fuente móvil? ¿Pero tu fuente móvil es de encendido por chispa o es? No, de compresión. Pero bueno, más allá de esa terminología legal que resulta un tanto simpática, fuentes móviles terrestres. Perdón, estaba faltando una palabra. Fuentes móviles terrestres, porque es que habrá fuentes móviles de otros tipos. Aéreas. Claro, O fluviales. pues es claro, Paola, que de todas formas hay, digamos, como una gabela mayor para los vehículos de encendido de chispa. Y para las motos. Y para las motos porque les dan 12 meses después de la entrada en vigencia, o sea, será para julio del año entrante, pero los que son a gas, sí, desde el 1 de enero, ¿no? Sí. Las fuentes móviles terrestres. Pero mire, Juan Pablo, precisamente para aclarar todas esas dudas sobre esta norma que, como lo decimos, entra en vigencia el 1 de enero de 2023, está con nosotros Andrés Chávez, es un experto en este sector de transporte, fue viceministro, ¿no? Sí. también de esa cartera, y lo queremos saludar a esta hora, doctor Chávez, para preguntarle, pues, o que nos explique mejor esta resolución, en qué consiste, qué significa eso de sistema de diagnóstico a bordo. Por favor, todo lo que nos pueda explicar de la forma más clara sobre esta medida. Hola Paola, muy buenas tardes ya, y a Juan Pablo y el resto de la mesa, pues un saludo muy especial. Gracias por este espacio para hablar del sector de transporte. Yo creo que ustedes han hecho una descripción muy detallada de lo que implica. Yo simplemente quiero agregarle, digamos, al programa algunos elementos relevantes del sector transporte. No hay que perder de vista que este es un sector que genera cerca de 66.000 empleos directos, que dentro de una metodología de encadenamiento de la economía pueden llegar a 430.000 empleos, que genera unos aportes en impuestos muy significativos y que adicionalmente en pesos del 2019 aporta cerca del 17% del PIB. Por tanto, cualquier modalidad que trate de regular el sector tiene implicaciones en cada una de estas variables. Los OBDs son una tendencia global, ustedes no pueden perder de vista, y especialmente nuestros escuchas, televidentes, que el mundo entró en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bajo la sombrilla de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están marcando nuevas tendencias para el sector automotor. En ese sentido, la resolución 762 tiene un fundamento claro y está debidamente legitimada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque regula las emisiones máximas de gases contaminantes. El problema radica, como ustedes bien lo pudieron describir, en el artículo 38 de la resolución, en donde establece la obligación de los OBDs. Para ser sencillos en la descripción de los OBDs, son sistemas a bordo de diagnóstico, que el OBD pues es la sigla en inglés, On Board Diagnostic, y lo que pretende es controlar alguna falla técnica que produzca el vehículo y que deba ser alertada porque está generando mayor contaminación. El sector, en términos generales, no rechaza los OBDs, entre otras cosas, porque ustedes saben que tanto la robotización como la digitalización hace que el sector automotriz sea uno de los de mayores inversiones en tecnología. Por lo tanto, los OBDs van a ser una constante en evolución y desarrollo de las tecnologías para los automotores. Realmente el problema está en que la resolución no dio suficiente tiempo de transición. El sector está en disposición porque además ya hay muchos vehículos que los incorporan, pero la transición fue en periodo muy corto. Para los vehículos diésel a partir de enero y para los vehículos de combustible en gasolina a partir de agosto del año entrante. No es un tiempo sensato ni prudente
para que los fabricantes y los distribuidores puedan mejorar la oferta de vehículos, y por eso se puede comprometer en un porcentaje muy alto la oferta de vehículos actuales. ¿Y por qué se compromete? Porque estos dispositivos están realmente en vehículos de gama alta, porque ya tienen, digamos, no solamente el dispositivo incorporado, sino también se encuentran debidamente ajustados a las condiciones propias de Colombia. Pero los vehículos de gama media y baja, que pueden ser el 80% del parque automotor, tienen que incorporarlos de fábrica y además tienen que calibrarlos de acuerdo a las condiciones propias del país. Por lo tanto, la crítica que se le asiste a esa resolución es el tiempo reducido en el tema de transición. Pero no solamente transición para el fabricante y para el comercializador, y con esto quiero terminar para no tomarme mucho tiempo y permitir el resto de los panelistas participen, sino también para el resto de las entidades gubernamentales que tienen que intervenir en el proceso. Y aquí me refiero, por ejemplo, la ANLA, me refiero al IDEAM, me refiero a la Policía Nacional, me refiero a las instrucciones que dan los centros de diagnóstico. Es todo un aparato institucional que tiene que ser articulado y que en el tiempo que dio la resolución no es posible hacerlo, ni presupuestal ni técnicamente. Muchas de estas entidades tendrán que contratar expertos, tendrán que contratar equipos, tendrán que capacitar a la gente y es insuficiente el tiempo que da la resolución. Claro, yo quiero que nos hable puntualmente de lo que mencionaba usted frente al riesgo que hay en las ventas, que se puede frenar un alto porcentaje de ventas, porque estamos hablando que en este momento ya hay un inventario grande de vehículos que pues están ya en Colombia, están importados y se fabricaron sin ese dispositivo. ¿Esto es así o qué es lo que pasa con las ventas? Porque es que estamos hablando que la resolución salió en 2022, pero en julio, ya han pasado 6 meses y entonces todavía hay muchos carros que están pendientes de comercializarse. Sí, Paula. Es muy importante que como sociedad entendamos que Colombia no es representativo en el mercado automotor mundial. Eso es doloroso reconocerlo, pero es cierto. Representamos algo así como el 0.2% del total del parque automotor que anualmente se comercializa. Eso hace que tengamos muy poca capacidad de negociación en el mercado internacional. Por lo tanto, si Colombia regula de manera restrictiva y le avisamos en términos de meses al fabricante que Colombia hoy en día exige los OBDs, seguramente lo que ocurre con el fabricante es que atenderá a otros mercados mientras se ajusta el mercado a la reglamentación colombiana. Y mire que hay un ejemplo que el país puede aprender. Ustedes recuerdan que en el año 2017 salieron las normas que generaban los estímulos para los vehículos híbridos y para los vehículos eléctricos. La oferta llegó en el 2021, 4 años después. 4 años tardó el sector, el fabricante y los importadores en ajustar la oferta para el mercado colombiano. Por lo tanto, periodos de 6 meses, como los que señalas tú, Paola, son periodos realmente cortos para adecuar un mercado que está guiado por las presiones de la demanda internacional, pero además que está teniendo presiones de todo tipo, medioambientales, tecnológicas, de robotización y también de logística. Por lo tanto, aunque el periodo de 6 o en un caso de 12 meses suene un periodo amplio, para el sector automotor no lo es. Era ex viceministro Chávez, cuando pues usted bien lo señalaba, esto es un asunto que se está volviendo norma en muchos países del mundo. No se puede pensar que ya los distribuidores, los constructores, los fabricantes de vehículos sobre todo, pues ya lo están haciendo de fábrica, o en realidad es que más bien se están desenhuesando con nosotros de los carros que ya no pueden vender en otros lugares del mundo porque ya tienen estas exigencias, y entonces más bien la gabela que se necesita es para seguir utilizando a Colombia como lugar para vender los carros que ya no pueden vender en países más desarrollados y más exigentes. Es magnífico ese tema, es magnífico. Me parece muy oportuna la pregunta porque digamos que el sector no se opone a los OBDs. Yo particularmente considero que en la medida que incorporemos cada vez tecnologías más ajustadas a los estándares internacionales, el país, como bien lo dice Juan Pablo, tendrá mejores condiciones de calidad del aire. Eso es indiscutible. El problema no está allí, el problema no está inclusive en el OBD, sino también hay problemas de calibración de los OBDs a las condiciones y características propias del mercado colombiano.
Es decir, si uno trae un carro europeo con unas altitudes y con unas características propias y lo sueltan, el mercado colombiano tiene que calibrarlo de manera que el OBD registre las condiciones propias del mercado local. Por lo tanto, no es resistirse a la medida, porque yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente lo hace bien, sino que la medida tenga el plazo necesario para poderse ajustar a las condiciones propias del mercado. Y ahí hay una particularidad bien interesante. Esta es una medida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pero no es una medida del Ministerio de Transporte. Yo creo que tanto el ministro Reyes como el viceministro Enríquez tienen el talento y la capacidad de lograr una buena conciliación con medio ambiente para que el sector no se vea afectado y para que reglamentos técnicos que son de competencia del Ministerio de Transporte no queden en carteras distintas del Ministerio de Transporte. Fíjese usted que sí, entendemos como sociedad que el Ministerio de Medio Ambiente es un supraministerio y que puede tomar decisiones en todos los sectores, estaríamos teniendo dificultades de articulación de las distintas autoridades. Entonces le daría en la pregunta, que me parece muy interesante, dos respuestas importantes. Primero, que no hay resistencia sobre los OBD, sino que se incorporen para el mercado local. Y segundo, que sea el Ministerio de Transporte quien lidere y quien esté a la cabeza de este tipo de reglamentos técnicos. Sí. Pues muchas gracias, doctor Andrés Chávez, ex viceministro de Transporte. Y quiero saludar ahora, Juan Pablo, a otro invitado muy especial. Él es el director técnico de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, mejor conocido como Andemos. Juan Pablo, ¿por qué vamos a hablar con Andemos? Pues porque es uno de los gremios que más está preocupado por este tema, y está con nosotros Rodrigo Ángel, director técnico de esta agremiación. La pregunta, Rodrigo, es muy puntual frente a lo que estaba diciendo el ex viceministro Andrés Chávez. ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen y cuándo estarían listos entonces? Porque entendemos que ya ustedes le enviaron una carta a la ministra de Ambiente, a la ministra Susana Muhammad, en donde le piden que revise la entrada en vigencia de ese artículo, particularmente el artículo 38, y hay otros temas que también les preocupan, pero para el tema de los OBD, ¿cuánto tiempo más necesitan? Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Juan Pablo, por la oportunidad. Y como lo dijo anteriormente el doctor Chávez, efectivamente, este es un tema que nos genera una preocupación importante para el sector. Básicamente, el asunto radica en que el sistema OBD es un sistema que es un autodiagnóstico a bordo, pero hay una aclaración importante que quiero hacer al respecto. Esto no es un tema que sea universal. Esto es un tema que arrancó en Europa, pues de hecho arrancó en Estados Unidos, luego continuó en Europa, y se impuso en Europa, pero no es una cuestión que venga ligada a los estándares de emisiones que nos impone esta regulación. Es algo que el OBD es una especie de disposición que toman los países de tenerlo o no tenerlo. ¿Para qué sirve esto? Porque esto es muy importante, porque hasta ahora hemos hablado del OBD, pero ¿para qué sirve esto? Esto sirve para controlar las emisiones. Esto es un tema que nació para controlar las emisiones, y donde se regula, digamos, de alguna forma hay un estándar en general para todos los vehículos en donde se regula las emisiones. Entonces hay unos códigos, hay una cantidad de cosas, unos protocolos que se pueden visualizar conectando un escáner respectivo y que monitorea directamente las emisiones. Eso para dejarlo claro en esa parte. La afectación que nos va a generar el próximo año al sector está básicamente dada porque cuando Colombia impone el OBD dentro de esta regulación 762, ¿cierto? Y más particularmente para los vehículos que son a gasolina, más que los vehículos que son a diésel, genera una preocupación porque los fabricantes producen los vehículos para la región en donde se van a vender los vehículos, ¿cierto? No hay tal de que es que hay un sobrante en algún lado y que entonces nos lo vendan a nosotros, no. Los fabricantes producen para una región dependiendo de las regulaciones que existan en esas regiones. Entonces, ponen esas disposiciones y como en Colombia ni en la región, en ningún país de la región todavía hay la obligación del OBD, pues producen los vehículos que son o los que van a llegar a esta región del planeta. Entonces, a nosotros, pues al indicar con solamente 6 meses, que 6 meses o incluso un año es aún muy poco tiempo para poder implementar los OBD, como bien lo explicó el doctor Chávez,
en los vehículos. ¿Por qué? Porque se necesitan, como lo dijo el doctor Chávez, se necesita una calibración, se necesita una modificación a los sistemas de la inyección electrónica de los vehículos, se necesita un ajuste a la altura sobre el nivel del mar. En muy pocos países del mundo el OBD ha funcionado bien con alturas superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces son temas que son preocupación de los fabricantes para poder cumplir con la normativa. No es un deseo del sector automotor incumplir al respecto. Lo que necesitamos y lo que pedimos es más tiempo para verdaderamente poder llegar a cumplir esto. Estamos exigiendo que por lo menos a partir de la entrada en vigencia, que ojo, que no es el 17 de julio cuando nació la norma, sino es el 8 de agosto cuando salió en el diario oficial, directamente. Entonces, a partir del 8 de agosto del próximo año, los vehículos a gasolina entrarían a cumplir teóricamente con esta exigencia del OBD para los vehículos, pero el problema radica en que muchos fabricantes no los han podido adaptar todavía. Ese tiempo es muy corto y necesitan por lo menos otros 12 meses más para poderlo implementar de manera adecuada al respecto. Sin embargo, usted dice, bueno, la publicación se dio como el 8 de agosto en el diario oficial, pero pues ustedes están siempre muy pendientes de lo que sucede, los trámites legislativos, las decisiones del gobierno, y la verdad es que uno pensaría que ustedes ya sabían que para allá iba el tema del anuncio del gobierno. Ustedes no tuvieron tiempo de hablar con un interlocutor del gobierno Duque y además, pues también agilizar y asumir lo que significa la importación de este tipo de vehículos, más cuando se critica que en Colombia llegan las medidas que ya, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, van adelante, un paso adelante, en avanzada con respecto al medio ambiente. Entonces, cuesta creer un poco que ustedes el 8 de agosto estaban como, uy, qué sorpresa lo que va a suceder. ¿Qué les dijo el gobierno Duque? Duque? ¿Dónde está el diario oficial? Sí, ¿qué les dijo el gobierno Duque? Si ustedes les alcanzaron a decir algo. Claro que les dijimos desde antes de la implementación de esta norma, les dijimos que el tiempo era muy corto cuando se indicaran 12 meses. Pedimos, creo que todo el sector pidió los de ellos y pues estamos esperando que hagan los cambios. Y hay otra cosa muy importante. La implementación de la resolución desde el punto de vista de los fabricantes, ellos solamente atienden cuando el documento oficial está emitido, no cuando nos indican en un proyecto o en una consulta pública. Ellos hacen caso es cuando sale el documento en firme y dice 12 meses, dice el documento 12 meses, pues 12 meses no alcanzamos a implementarlo y pues toca buscar una alternativa para que el gobierno entienda que pues, no es un tema de incumplimiento, es un tema de mayor tiempo para poder implementar la tecnología. Es simplemente lo que pedimos. Perdón, pero es que no me contestó. ¿Qué le dijo el gobierno Duque? Ustedes no alcanzaron a decirle, oiga, ayúdenos, denos más tiempo a socializar. Claro que sí, lo comentamos con ellos. Ellos hicieron consultas públicas internacionales y nacionales. En las consultas, tanto nacionales como internacionales, les indicamos que necesitamos mayor tiempo para eso, pero pues realmente en la resolución salió con la intención que tenía el gobierno Duque en ese momento y pues en estas estamos. Entonces sí se comentó, sí se les dijo. No los escucharon, pues, sí. No nos hicieron el caso suficiente. Rodrigo, Andemos, dice, estoy mirando la página de internet de ustedes, del gremio, dice, representa los intereses comunes tanto de los importadores nacionales como de los ensambladores de vehículos automotores en Colombia. Hablemos sobre todo de importación. Si esto no se modifica, ustedes pueden terminar enhuesados, y me perdona el uso de la expresión, pero enhuesados, es decir, encartados, con más o menos cuántos carros que ya se pidieron, que de pronto ya están acá o que ya vienen en camino en unos barcos y que se estarían, pues que no se podrían vender en Colombia. La afectación podría ser alrededor de unos 89.000 a 90.000 vehículos al respecto, que nos basamos en los datos que tuvimos basados en el mismo semestre del año pasado aproximadamente sobre estos tipos de vehículos a gasolina y los híbridos también, que también están incluidos dentro de la medida. Entonces, aproximadamente serían esa la afectación, pero... 90.000 vehículos, perdóneme, don Rodrigo, 90.000 vehículos que para ustedes se convertiría o se traduciría en cuánto dinero, porque finalmente son unos carros que ya están acá, es porque ustedes hicieron un pedido, pues imagino que ya pusieron la plata. Efectivamente, pero bueno, muchos de esos vehículos aún todavía, digamos,
están en producción. Algunos fabricantes podrán cumplir con la medida. Eso no quiere decir que el 100% de los fabricantes no lo vaya a cumplir, no. Algunos fabricantes sí lograrán poder cumplir con la medida, pero otro tanto no, que son incluso la mayoría de los vehículos. ¿A qué me refiero con esto? A vehículos que son producidos en la región. Hablo de Brasil, Argentina, México, inicialmente, que son que representan aproximadamente el 67% del mercado de los vehículos que están en el país, pues porque negociamos con los países hermanos, con los países amigos, con los que tenemos acuerdos comerciales directamente. Entonces, entran ahí afectados principalmente esos vehículos. Pues me tocaría hacer un cálculo, nos tocaría hacer un cálculo sobre cuánto serían las afectaciones, pero es importante entender que no todos los vehículos o todavía han llegado al país o todavía están, y algunos estarán pendientes de definir los pedidos para poder cumplir con el requisito. Es importante también tener en cuenta una cosa, que es posible que ingresen los vehículos sin el cumplimiento del OBD antes del 8 de agosto de 2023. Podemos tener eso. A partir de esa fecha es cuando se exigen que los vehículos tengan el cumplimiento del OBD. Entonces todavía tenemos un margen de negociación y de cambio para poder hacer los cambios. Todavía no habría un freno directo, un freno en seco a la medida, no. Todavía tenemos un tiempo para poder negociar con el gobierno una eventual extensión de ese plazo al respecto. Sí, pero mire que usted dice una cosa, señor Rodrigo, y ya sobre el tema de la comercialización, Juan Pablo, podemos profundizar un poco más con Fenalco en unos minutos, pero antes, usted dice una cosa muy importante y es que el gobierno Duque pues no los escuchó, pese a que ustedes le hicieron llamados para que se ampliara ese plazo y no fueran solo 12 meses, y que por eso entonces se van a poder generar incumplimientos. ¿Esos incumplimientos qué consecuencias pueden generar y a quiénes? ¿A los usuarios, a los dueños de los carros que no tengan ese dispositivo, aunque sea un carro nuevo, o a ustedes como gremio, o a los comercializadores, o a quiénes? ¿Y qué tipo de sanciones podría haber? Pues incumplimientos, básicamente las afectaciones dirían es en la venta de vehículos, en el ingreso de los vehículos que pudieran cumplir eso. No podrían ingresar vehículos al país que no cumplieran con esto, porque dicho sea de paso, la regulación es lo que le impide es el ingreso al país de los vehículos que no cumplan con el tema. ¿Cómo se mide, cómo sabe el gobierno cuáles vehículos tienen OBD y cuáles no? A través de un trámite que se llama el certificado de emisiones por prueba dinámica, que es efectivamente efecto de la 762, donde se debe plasmar que efectivamente el vehículo tiene un OBD. ¿Y qué es lo que hace la ANLA? Nos revisa estos certificados y revisa que efectivamente tenga un reporte que indique que el vehículo cumple con el OBD directamente. Entonces es la ANLA la que certifica que eso. Si la ANLA, que es la que emite los certificados o los que aprueba los certificados de emisiones por prueba dinámica, indica que el vehículo, que ese certificado cumple con este requisito del OBD junto con el de las emisiones, pues el certificado es aprobado y en ese momento se puede nacionalizar el vehículo. Entonces simplemente los vehículos podrían o no entrar al país de acuerdo a tener su OBD. Si ya de entrada sabemos que no pueden cumplir con el OBD, pues el vehículo simplemente no entraría al país. Y si estuvieran en camino o en tránsito, pues quedarían en zonas francas en el país o en puertos, dependiendo de las circunstancias. Eso es básicamente la idea. Pues bueno, ahí está el punto de vista de Rodrigo Ángel, subdirector técnico o director técnico mejor de Andemos, y vamos a conocer a otro de los protagonistas de esta historia, que es Fenalco. Está con nosotros Eduardo Bisbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor del gremio de los comerciantes, a quienes también les preocupa lo que pueda pasar cuando entre en vigencia esta resolución. Señor Eduardo, gracias por estar con nosotros, doctor Bisbal mejor. Y bueno, por favor, cuéntenos qué es lo que ustedes están viendo con preocupación frente a esta resolución y por qué Fenalco también va a insistir en que se modifiquen las fechas. Actívenos, doctor Bisbal, el micrófono para poderlo escuchar, por favor. Porque Perfecto ahí, ¿no? Eso, adelante, ¿cómo está? Gracias, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Bueno, que todo, unas felices Pascuas para todos y esperemos tener un mejor año el año que viene.
A ver, como ya lo han comentado mis antecesores, tenemos dos grandes preocupaciones. Una es el costo, del cual no se ha hablado, y otra cosa es el tiempo. Nadie se está oponiendo en Colombia a que se mejoren los sistemas de mediciones de los mejores motores, en fin. Todos sabemos que el mundo está contaminado y Colombia no es ninguna excepción. Hay un problema muy serio con relación a Colombia, que nosotros somos realmente el 2 por mil del mercado, 3 por mil. O sea, todos los carros que Colombia vende en un año los vende un concesionario en un estado de los Estados Unidos. Entonces esto, los fabricantes mundiales de carros, que como sabemos son compañías muy globalizadas que venden y interactúan en 5 continentes, ellos no actúan porque empezó un rumor de que en Colombia se esté hablando de imponer un X o Y sistema. No, y no es peyorativo, Juan Pablo, cuando decimos de que hay que esperar la resolución. Sí, mientras no haya una decisión gubernamental en firme, un acto administrativo, estas compañías no van a hacer millonarias inversiones para adecuar las cosas. Tienen todos los mercados el mismo interés de ser atendidos, pero ponerle el sistema el OBD, que es un pequeño computador que tiene un software y que tiene un costo, esto no se hace mientras no haya una decisión gubernamental en firme. No se actúa ni pueden actuar estas compañías con base en rumores o en que están comentando de que en Colombia se va a imponer un sistema. Todos queremos que se impongan estos sistemas, pero nos preocupa el tiempo. No hay tiempo suficiente para adecuar la ingeniería de estos carros al mercado colombiano. Me explico. Si uno coge un carro igual, marca X, modelo X, que se produce para el mercado de Estados Unidos o de Europa o de México o de Argentina y de Colombia, cada vehículo de eso tiene unas particularidades. No son iguales, no es el mismo vehículo, aunque parezca mentira. Por ejemplo, se acondicionan para las condiciones atmosféricas. Colombia es un país bastante atípico en el mundo, donde en cuestión de horas uno está del nivel del mar a 2.700 metros, o a ciudades intermedias como Medellín, que puedan estar a 1.800, o a Cali a 1.000, en fin. Este es un país topográficamente complicado y cada sistema de esto necesita una adecuación. Digamos, por decirlo, Estados Unidos es un país mayoritariamente plano, donde las variaciones de las alturas no son muy grandes como en Colombia. Entonces, parece peyorativo, pero sí, se necesita la resolución y el acto en firme. Vicepresidente Bisbal. La otra preocupación es el costo, y quiero hablar de esto del costo. Para un carro de alta gama, que probablemente inclusive algunos ya lo traigan montado, no es un mayor problema dentro del costo. Este aparatico puede costar entre 500 y $1.000, 1.200, 1.300 dólares. Cuando uno está hablando de los carros más económicos del mercado, que en Colombia pueden ser el 70%, de los 200, esperamos llegar a 265.000 este año. Cuando uno vende el 70% de eso, o sea, un poco más de 200.000 unidades, esto pesa mucho en el costo. Dólar como está, doctor Bisbal, con el dólar como está, estamos hablando de 5 millones de pesos, fácilmente, facilito. Claro, Lo cual es se trasladaría al usuario. Claro, eso se traslada. Un carro de 40 millones de pesos, esto le suma. Ahora, vuelvo y digo, estos no son argumentos para decir que no se pongan. Todos queremos que se pongan, nadie lo está evadiendo. Pero pesan, son cosas que pesan. Y esto puede llevar a disminuir la demanda de los vehículos y pasar a la gente a la moto, en fin.
Esto es un tema complejo que manejamos permanentemente en las discusiones con el Ministerio del Transporte. Ahora viene una Entonces, pregunta, y es si sí. ustedes van a poder vender esos vehículos que ustedes ya pues tienen la orden de importación, y es la preocupación que ustedes aquí nos manifiestan, que qué va a pasar con las ventas. Pero sería ético, está reglamentado en ese pronunciamiento del gobierno, que ustedes puedan vender esos vehículos muchas veces sin que los usuarios sepan a qué se van a enfrentar, y es que no van a tener un requisito cuando las autoridades les digan, venga, ¿dónde está su certificado ambiental? ¿Eso qué va a pasar respecto a las ventas? Ahí no hay una mayor preocupación porque hay un año para entrar en vigencia esta obligación. Es decir, los carros que están llegando ahora muy seguros, el problema es más hacia futuro. En este momento no va a haber un gran problema con los vehículos que están llegando, que entre otras cosas aquí se está trayendo Euro 4 y en diésel Euro 5, que son carros digamos, de mucho ahorro en emisiones y en la calidad de las emisiones. Entonces, no, el problema en este momento no es en lo actual, es más hacia futuro. Entonces, por eso estamos pidiendo que esta obligación pase de 1 año a 2 años o a 3 años. Ahora, el hecho de que un carro Euro 4 hoy traiga o no el OBD no significa que no tengan el mismo número de emisiones. Es decir, el carro no va a tener más emisiones o menos emisiones porque tenga el OBD. El carro emite lo mismo. Entonces no hay que preocuparse tanto por eso. Pero, digamos, volviendo al punto inicial, la gran preocupación de FENALCO, por un lado, es el costo, y por otro lado son los tiempos de cumplimiento, como lo dijeron el doctor Chávez y el doctor Ángel. Esa es la preocupación que tenemos fundamentalmente, no nos estamos oponiendo a eso. Pues bueno, ahí está también la opinión de FENALCO. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Bisbal. Y no, y la pelota Pablo, queda, Paola, la pelota en manos del Ministerio de Ambiente, ¿no? Y sí, señor, como le decíamos, ya la ministra Susana Muhammad tiene todas estas preocupaciones en su oficina, en su despacho. Ella ha recibido cartas, muchas personas preguntándole sobre el tema, y pues obviamente nosotros vamos a estar pendientes a ver si hay alguna modificación o si se puede hacer el cambio del plazo, por lo menos, que es lo que están pidiendo. Andrea, al mejor estilo de Alberto Casas, probabilidades de que el gobierno del presidente Gustavo Petro, altamente comprometido con la lucha contra el cambio climático y sobre todo la protección del medio ambiente, haga una modificación a esta resolución. ¿No es resolución? Sí, resolución. ¿A esta resolución? 072. Ninguna, pues conociendo el talante, o por lo menos lo que se ha dejado ver de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que se ha dado la pela con el sector de hidrocarburos, en este caso, pues yo creo que van a decir no. Se cumple, digo yo. Por eso quiero ir al otro lado de la mesa. Paola, ¿usted qué cree? Pues yo creo que, obviamente entendiendo que la ministra pues es una fuerte defensora y por eso está ahí en esa cartera de todas las políticas medioambientales, pues es que le toca, porque prácticamente es imposible cumplir, Juan Pablo. Entonces, para que se pueda adaptar ¿Le la toca industria, qué? ¿Cambiar? le toca modificar la fecha, claro, porque ¿Será? ya escuchábamos a nuestros invitados, prácticamente es imposible cumplirla, y pues... Está 50%. Paola dice que sí, yo digo que no. ¿Y usted qué dice? Pues esperaremos, porque es que eso no lo definimos nosotros. Pues es que, Juan Pablo, es ¿para qué tener una medida que no se puede cumplir? Mejor tener una que sí se puede aplicar. No, pero sí se podría cumplir, aunque el costo es para los empresarios. Es que ahí es donde, esa es la balanza que tiene que en sus manos en este momento que equilibrar la ministra de Ambiente. De Ambiente. De Ambiente. Una pausa muy cortica y nos vamos a la frontera con Venezuela.